Hola, hola mis amigos, muy buenas tardes. Estamos viviendo hoy el día 11 de mayo, Día de las Madres, por acá, por esta parte del mundo. No queríamos pasar de dejar este maravilloso día sin regalarle como principal homenaje a nuestras madres este bonito video. Estamos buscando entre los temas que nos estaban solicitando y hay bien muchos temas, muchas dudas. Continúan escribiéndonos, comentándonos. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el mejor regalo a nuestras madres en este día podían ser 10 consejos, 10 hábitos saludables para tener a nuestras madres más tiempo con nosotros. Entonces, hemos trabajado con mucho ahínco el día de hoy para prepararles este video y que les llegue a ustedes pues en corto tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras mamitas, nuestras madres, estén vivas más tiempo, para cuidarlas, para que estén junto a nosotros, para ayudarlas en todos los sentidos a que no tengan cáncer y en caso de que esté la enfermedad, pues a diagnosticarlas rapidito, oportunamente para poderla curar o poderlas controlar? Hay 10 consejos o actividades fundamentales, estilos de vida que nosotros hemos analizado que pueden cambiar el destino de una vida, en este caso de nuestra madre. Está, entre ellos se destaca, por supuesto, vamos a hablar de la alimentación, el ejercicio físico, la ingestión del alcohol, la hidratación adecuada, el consumo del tabaco. Y por último, si usted se queda hasta el final de este video, pues también vamos a mencionar algunos chequeos de rutina, esos que nos dicen las personas, bueno, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué exámenes hacerme de sangre? Según cada cual la edad que tenga, ¿verdad? Y algo sobre algunas vacunas, porque también hay madres muy jóvenes y también hay vacunas que ayudan a prevenir algunos tipos de cánceres. Y por último cerraremos, si usted llega hasta el final de nuestro video, con algo de estrés y qué importancia tiene apoyar a nuestras madres, acompañarlas y no permitir que estén solitas, acompañarlas siempre y cómo se relaciona esto con el hecho de que podamos prevenir el cáncer. Número uno, evitar la obesidad. Primero que todo, evitar la obesidad. La obesidad se relaciona con muchos cánceres. Uno de los que más se ha estudiado es el cáncer de mama. Bueno, pues le puedo comentar que a partir de evidencia sólida, la obesidad se relaciona con un incremento del riesgo de cáncer de mama, sobre todo en mujeres que ya han pasado su menopausia, pero también se relaciona con otros cánceres como el cáncer del colon, del útero, del cuello del útero. Incluso últimamente algunos estudios hacen alusión de la relación que existe entre el sobrepeso, la obesidad y el cáncer de pulmón y cánceres tan poco estudiados como es el cáncer de estómago desde el punto de vista epidemiológico. Hay un estudio que quería compartir con ustedes que estaba revisando acá en la literatura del Instituto Norteamericano del Cáncer. El estudio se llama Women Health Initiative. Ellos estudiaron 85.917 mujeres posmenopáusicas. Se observó una relación, en este caso, entre el peso corporal y el cáncer de mama. Al comparar ambos grupos, la, las mujeres que pesaban más de 82 kilogramos con aquellas mujeres que pesaban alrededor de 59 kilogramos, se vio un riesgo de prácticamente 3 veces más probabilidades de tener cáncer de mama en las mujeres que tenían sobrepeso. Con relación al cáncer del endometrio o el cáncer del útero, de esa parte interna y superior del útero donde alojamos, donde se aloja la criatura, digamos que si el útero tiene una forma de pera o de guayaba, pues esa parte superior que constituye todo ese cuerpo, dentro está el endometrio. Bueno, pues el sobrepeso o la obesidad se ha relacionado con un incremento también del riesgo de este tipo de cáncer. Incluso se dice que, o se ha comprobado, que el riesgo es 1,5 veces por cada 5 kilogramos por metro cuadrado de cambio en la masa corporal, con mucho mayor riesgo en el cáncer de endometrio para aquellas mujeres que tienen sobrepeso. Sobre el cáncer del cuello del útero, pues también hay una incidencia, porque en este caso del cuello del útero es indirecto
Y lo que sucede es que la mujer con sobrepeso u obesidad, pues es más difícil llevar a cabo, tomar las muestras de los exámenes de detección, por ejemplo, el Papá Nicolau. Y esto, por supuesto, pues reduce la detección de lesiones premalignas y lesiones malignas a tiempo. Entonces, con el cáncer de cuello del útero lo que sucede es esto. Si usted tiene obesidad, pues generalmente les va a ser un poco más difícil pues que se puedan tomar muestras adecuadas para los estudios de pesquisa como puede ser el Papá Nicolau. Con relación al cáncer de ovario, bueno, pues hay algo muy curioso. Con relación al cáncer de ovario, los aumentos en la estatura y el índice de masa corporal se relacionan con un aumento moderado del riesgo de cáncer de ovario. A partir de un análisis general que se realizó en 25.157 mujeres con cáncer de ovario y 81.211 mujeres sin este tipo de cáncer, que participaron en 47 estudios epidemiológicos, se encontró que el riesgo relativo de cáncer de ovario por cada 5 centímetros de aumento de la estatura es de casi 2 veces, mientras que el riesgo de cáncer de ovario por cada 5 kilogramos por metro cuadrado de aumento del índice de masa corporal pues se incrementa hasta una vez más. Fíjense qué interesante que teníamos generalmente como antecedente que se relacionaba con el cáncer de mama, de colon, de endometrio, pero fíjense también indirectamente, ya le contaba, con el cáncer de cuello de útero porque nos limita un poco a la hora de realizar los exámenes y también últimamente ya se está hablando que tiene relación con el cáncer del ovario. Pero fíjense ahora, con el cáncer de pulmón, ¿verdad? Obesidad y cáncer de pulmón. ¿Cómo se relaciona? Bueno, puedo decirle que la alimentación en las personas fumadoras está comprobado que tiene a ser menos sana que de las personas que no fuman, lo cual por supuesto dificulta separar la influencia de los factores alimenticios con el efecto del consumo de cigarrillos a la hora de realizar estudios, pero sí está comprobado que tiene más riesgo de no tener una alimentación sana la persona fumadora que la persona que no tiene este hábito. Sin embargo, se ha encontrado una tendencia, fíjense qué curioso, una tendencia donde las personas más delgadas, mujeres y hombres, presentan más riesgo de tener cáncer de pulmón en relación con aquellas personas que tienen un índice de masa corporal más alto. O sea que con respecto al cáncer de pulmón podemos resumir que no hay una relación directa con la obesidad, pero sí está comprobado que si usted fuma, que la persona que fuma se alimenta no tan sanamente. Y que sí hay un predominio, una cierta tendencia a que las personas con cáncer de pulmón pues sean personas delgadas. Eso es uno de los últimos resultados que he encontrado en estas investigaciones. Con relación al cáncer de estómago, para ya cerrar este tema de obesidad, porque mamá debe tratar de luchar contra la obesidad, tenemos que ayudarla a no tener sobrepeso, ¿verdad? Bueno, pues con relación al cáncer de estómago, la obesidad y también la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando ese ácido del estómago regresa al esófago, pues se ha comparado que aumenta también el riesgo de cáncer de estómago, pero en la parte superior del estómago más bien, en esa parte, en esa localización de ahí, pues también está relacionada con la obesidad. Por supuesto, una alimentación que incluya pocas frutas, pocas verduras, o productos con mucha sal, ahumados o muy conservados o mal conservados en sal, pues está comprobado que también incrementan el riesgo de cáncer de estómago. Hablando de obesidad, pues hay algo que no quiero dejar de contarle porque sé que hay madres jóvenes o usted tienen hijas o hermanas y este tema le va a interesar y se lo van a comentar con respecto a la lactancia materna. Ya hemos hablado de lactancia materna en otros videos, sin embargo, ahora de manera general, que estamos hablando del Día de las Madres, vamos a recomendar la importancia de la lactancia materna porque se relaciona con la disminución del riesgo sobre todo de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Se unieron 47 estudios epidemiológicos de más de 30 países, donde participaron 50.302 mujeres con cáncer de mama y se compararon con un grupo control que tenía 96.973 mujeres sin cáncer.
se observó que la incidencia de cáncer de mama fue más baja en las mujeres que habían tenido hijos y que amamantaron alguna vez en su vida. Fue mucho más bajo que en aquellas que habían tenido hijos pero que no habían amamantado. La incidencia también fue proporcional a la duración de la lactancia. Miren este dato que les voy a dar, qué interesante. El riesgo relativo de cáncer de mama disminuyó un 4% por cada 12 meses de lactancia y disminuyó un 7% por cada parto que, que tenían estas mujeres. Fíjense qué trascendencia tiene la práctica de la lactancia materna y recordemos entonces en videos anteriores el papel de las hormonas en el origen de esta enfermedad. Pudiéramos decir entonces que a partir de evidencia sólida, la lactancia se relaciona con una disminución del cáncer de mama, pero también con una disminución del cáncer de ovario. Un estudio ha concluido que la disminución puede ser hasta de un 2% por cada mes de lactancia materna. Entonces, la lactancia materna, y se lo comento porque estamos hablando de alimentación, de sobrepeso, pues entonces la lactancia materna protegería a nuestras madres del cáncer de mama, pero también del cáncer de ovario, como un dato muy novedoso en la ciencia en este momento. Número 2, el agua, ¿verdad? Hidratarse adecuadamente. Sabemos y escuchamos a veces, bueno, necesitamos aproximadamente 8 vasos de agua para hidratarnos, para mantener nuestros órganos sanos, pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué se relaciona la hidratación con la prevención del cáncer? Bueno, hay importantes estudios que evidencian que si tenemos una hidratación adecuada, todos nuestros órganos, incluidos sobre todo en estos órganos el hígado, este hígado va a funcionar mejor. Recuerden entonces que un hígado sano pues es crucial para que usted elimine toxinas y estas toxinas pueden estar relacionadas con el desarrollo del cáncer. Pero también esta agua ayuda a prevenir el estreñimiento y también promueve la salud de su intestino. Entonces estamos previniendo el cáncer colorectal. También el agua promueve la excreción de muchas sustancias a través de la orina y con esto entonces estamos limpiando nuestras vías urinarias, nuestra vejiga y están previniendo el desarrollo de tumores malignos en estos órganos. El sistema inmunológico también se fortalece en gran medida y sabemos el papel importante que juegan muchas células de nuestra sangre, del sistema inmunológico, para eliminar esas células que en determinado momento tienen un desarrollo descontrolado o alguna mutación. Entonces también es muy importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero ojo con el agua, porque ahora que decimos agua me recuerdo también de una bacteria que es el Helicobacter pylori, y esta bacteria se transmite por vía oral, ¿verdad? Por alimentos, por agua contaminada, incluso por la saliva, por el contacto directo con una persona a través de su fluido. Y es bien demostrado que la bacteria Helicobacter pylori se relaciona con un incremento del cáncer, pero esta vez en la parte media y baja del estómago. Entonces, ya que hablamos de agua, pues hay que hidratarse, pero también el agua debe de ser un agua que sea saludable. Número 3, ejercicio regular. Practicar por lo menos 30 minutos de una actividad entre intensa y moderada todos los días. Puede ser caminar, puede ser bailar, puede ser practicar yoga, cualquier actividad que requiera una movilización de nuestro cuerpo. Incluso no tiene que ser una movilización tan activa, puede ser pasiva incluso, pero lo necesario es el tiempo de esa práctica y que se haga con un consumo de calorías que sea beneficiosa para nuestro cuerpo. Se ha relacionado en este caso el ejercicio físico con el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer del útero y también de pulmón. Cuando hablo de ejercicio físico, por supuesto, es a la baja práctica de la actividad física. En el caso del cáncer de mama, pues podemos decir que existe una reducción del 20% para las mujeres posmenopáusicas y también para las presmenopáusicas que tienen una práctica favorable de actividad física. Incluso esta disminución ocurre tanto para cánceres que dependen de hormonas como para aquellos que son resistentes a las hormonas que son más difíciles
de curar. El estudio Nurse Healthy Study incluyó 95.396 mujeres pomenopáusicas. Se encontró que en las mujeres con actividad física superior, fíjense bien, superior a 1 hora por día de un caminar a pasos rápidos, pues se encontró que tenían una menor incidencia de cáncer de mama en comparación con aquellas que tenían menor intensidad de su actividad física. Con relación al cáncer de colon, en un metaanálisis que son estudios de investigación que agrupan a varias investigaciones de varios países, investigaciones de pesos muy grandes, profundas, sólidas en cuanto a evidencia científica, pues se incluyeron 52 estudios de observación científica y se encontró una reducción del 24% del riesgo de tener cáncer colorectal en aquellas personas que tienen mejor actividad o desempeño físico. Con respecto al cáncer del endometrio, esa parte interna, esa capa interna del útero, pues a partir de evidencia sólida podemos también indicar que el aumento en la actividad física se relaciona con una disminución del riesgo de este tipo de cáncer. El ejercicio regula o se asocia cuando se practica de manera regular con una disminución relativa del riesgo que va del 38 al 46%. Y como dato interesante, en práctica de ejercicio físico y ahora cáncer de pulmón, siempre vemos el cáncer de pulmón y nos recordamos del tabaco, pero fíjense que también influye el ejercicio físico. Los niveles altos de actividad física pues protegen contra el cáncer de pulmón. Se ha demostrado que las personas más activas físicamente exhiben un riesgo más bajo de cáncer de pulmón en comparación con las personas que son más sedentarias. Y hablando entonces un poco de cáncer de pulmón, espero que usted no fume, pero si fuma, invito a su familia que le ayude a enfrentar este hábito, a abandonar este hábito, que comience a fumar menos hasta que logre abandonarlo, porque hay mucho que hablar sobre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Aunque es menos frecuente en la mujer, fuma más el sexo masculino, pero también es frecuente sobre todo ahora en nuestras adolescentes. Comienzan a fumar cada vez más temprano, ya casi se igualan la incidencia de adolescentes varones y chicas que comienzan a fumar a corta edad, y eso es muy preocupante. Fumar es uno de los principales factores de riesgo de cáncer, como yo les decía. Entonces, si usted mamá o si su mamá fuma, ofrezca la ayuda, no la deje sola, acompáñela a visitar, a buscar ayuda para detener este hábito. Los fumadores de cigarrillo tienen de manera general una disminución de la esperanza de vida de por lo menos 10 años en comparación con una persona que, que nunca ha fumado. Fíjense qué dato más interesante. Se habla de la epidemia del cáncer de pulmón que surgió en el siglo XX, a principios del siglo XX. La alta sociedad, la realeza, las figuras públicas, bueno, pues el mérito está en exhibir un tabaco, exhibir el hábito tabáquico, y eso causó preocupación. Y ya en el año 1964, pues el gobierno del Reino Unido y de los Estados Unidos se vieron con una tarea muy importante, que fue hacer un informe en ambas naciones de cómo se estaban comportando, qué relación había entre las muertes por cáncer de pulmón y el tabaquismo. Se conoció ese informe como The Surgeon General's Report de 1964, y existió por primera vez en ese caso, en ese informe, una evidencia sólida de la relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón. Les puedo comentar que el riesgo de presentar cáncer de pulmón por consumo de cigarrillo depende también de la dosis y aumenta de manera marcada según el número de cigarrillos que usted fume en un día, y por supuesto el número de años que usted se encuentre fumando. Los fumadores activos tienen un 20% más de riesgo de tener cáncer de pulmón que aquellas personas que nunca han fumado. Podemos decir que el 85% de todas las personas que pierden la vida por el cáncer del pulmón se la deben al consumo de tabaco. Las tasas anuales promedios de mortalidad por cáncer, fíjense este ejemplo que les voy a poner. En los Estados Unidos se comprobó en este estudio que las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón de 1996
al año 2000 fueron más altas en Kentucky. Fíjense, en Kentucky 78 muertes por cada 100.000 personas, donde existía un 31% de personas fumadoras en el año 2001. Así que en ese estado de Norteamérica, una prevalencia muy alta del hábito tabáquico. Hasta el año 2001 fumaba el 31% de las personas. Existieron 78 muertes por cáncer de pulmón por cada 100.000 personas. Un dato realmente impactante. Se compara con otro estado de Norteamérica para que vean el contraste que existe y la influencia que tiene el hábito. Pues en el estado de Utah, donde la prevalencia del tabaquismo es mucho menor, pues ¿saben cuántas muertes se registraron en igual periodo? Solo 26 muertes por cada 100.000 personas. O sea, mientras en una región donde el tabaquismo afectaba al 31% de las personas adultas, existieron alrededor de 78 muertes por cáncer de pulmón por cada 100.000. Sin embargo, en otra región, en el mismo país, pero donde las personas fumaban menos, pues la muerte por cáncer de pulmón disminuyó a solo 26 por cada 100.000 personas. Al hablar de tabaco, no solamente tenemos que referirnos a la persona que fuma activamente, también es importante el fumador pasivo, aquella que respira el humo de segunda mano, ¿verdad? El fumador pasivo, que es el que está expuesto indirectamente al humo del tabaco. En las personas no fumadoras, pero que están expuestas al humo del tabaco, el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón es la exposición a ese humo. Podemos decir entonces, resumiendo, que en las personas no fumadoras, pero el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es exponerse al humo del tabaco ajeno. Las personas que no fuman, pero que se exponen de manera pasiva al humo del tabaco, tienen un aumento también del 20% de padecer cáncer de pulmón en comparación con aquellas personas que no fuman y no se exponen al humo del tabaco ajeno. Y esto es muy importante, este dato. El humo de tabaco que se inhala por exposición pasiva también tiene los mismos componentes que el humo que se inhala de manera directa. Los mismos componentes, aunque en concentraciones absolutas un poquito más bajas, entre 1 y un 10%. Se ha explicado que las personas que inhalan este humo por exposición pasiva, pues presentan también, fíjense la evidencia que existe en este caso, elevación de los biomarcadores de exposición al tabaco en la orina. O sea, que eliminan casi de la misma manera estos biomarcadores como la cotinina y otros derivados de la nicotina, etcétera, también se eliminan por orina, igual que el fumador activo. Entonces eso nos llega a decir la importancia que está teniendo esa inhalación de humo de otra persona que está fumando en su proximidad. Es cierto que la fabricación de los cigarrillos se ha modificado mucho con el tiempo, pero no existe todavía ninguna evidencia sólida que indique que los cambios, como es el bajo contenido de alquitrán o el bajo contenido de nicotina, reduzcan el riesgo de cáncer. Todavía no se ha demostrado esto y sigue existiendo un riesgo muy alto, aunque se hayan hecho estas modificaciones en cuanto al tabaco light, al tabaco suave, según las concentraciones de nicotina o alquitrán. Ahora, importante este ejemplo, los no fumadores. En países donde el consumo de cigarrillos es frecuente, pues entre el 10 y el 20% de los casos de cáncer de pulmón se presentan en personas que no fuman. Es decir, que de cada 100 personas fumadoras, bueno, pues generalmente unas 80 o 90 van a ser fumadoras, pero 10 o 20 nunca van a fumar. Ahora, ¿por qué tienen cáncer de pulmón? ¿Por qué lo sufren? Ahí es importante entonces la exposición al gas radón y la exposición pasiva al humo del tabaco. Es quien se encarga sobre todo de generar cáncer de pulmón en los no fumadores directamente, pero sí en los fumadores pasivos en este caso. El aumento del riesgo de cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron ni se expusieron al humo del tabaco, pues obedece también a la contaminación de interiores, sobre todo por combustión del carbón y de otros combustibles sólidos. Entonces, si su mamá, si su abuelita está expuesta al humo del carbón o de otros combustibles sólidos, ya usted sabe que tiene un riesgo y que hay que ayudarla a salir de este riesgo o a controlarlo. Con respecto al cáncer del estómago y el hábito tabáquico, bueno, pues las personas que fuman
Se ha comprobado también que tienen un riesgo más alto de presentar cáncer de estómago, mucho más del riesgo que las personas que no fuman. Y algo importante aquí, además se ha informado que fumar reduce la eficacia de los tratamientos para combatir a esta bacteria, al Helicobacter pylori. Y esto es muy importante entonces, porque fíjense que por un lado el tabaco promueve el cáncer de estómago y además si usted tiene esta infección por el Helicobacter pylori y sigue fumando, pues el tratamiento antimicrobiano para el Helicobacter pues va a verse reducido en cuanto a su eficacia. Pero no solamente estos son los cánceres relacionados con el tabaco. Las personas que fuman cigarrillo o que están expuestas al humo de segunda mano también tienen un aumento del riesgo de presentar más cáncer de cuello de útero, y esto es importante también en este sentido. 5. Consumo moderado de alcohol. No es que usted no beba una copa de vino, 2 cervezas al día, pues sí, pudiera hacerlo, pero fíjese cuál sería el riesgo. Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas puede reducir, y está comprobado que reduce el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Hablemos sobre todo entonces de las opciones sin alcohol o para celebrar en ocasiones especiales con un consumo más prudente del alcohol. A partir de evidencia sólida, se ha comprobado que el consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con un incremento importante del riesgo de cáncer de mama, también del cáncer colorectal, y esto depende de las dosis. Se plantean que las dosis altas son superiores o aquellas superiores a los 45 gramos de alcohol al día. ¿Cuál es la dosis superior a 45 gramos de alcohol al día? Bueno, con respecto a la cerveza, le explico más o menos, unos 600 mililitros de cerveza de unos 5 grados, de un 5% de alcohol al día, más o menos unas dos copas de cerveza, ¿no? 600 mililitros al día se considera a partir de ahí una dosis peligrosa para tener más riesgo de tener estos tipos de cánceres, ya sea de mama o colorectal. Con respecto al vino, un vino que tenga un 12% de volumen de alcohol, pues lo saludable es limitar su consumo responsable hasta unos 200 mililitros de vino al día, un poco menos de un vaso, ¿no? Y con respecto ya a las bebidas más fuertes, aquellos licores que tienen más de un 40% de alcohol, pues no se deben consumir más de 100 mililitros al, al día. Con respecto al alcohol, fíjense, este metaanálisis, ya le expliqué lo que era un metaanálisis, en este metaanálisis se observó que también el consumo de alto riesgo, o sea, más de 45 gramos de alcohol al día, pues también se relaciona con un incremento del cáncer de pulmón. Imagínense ustedes si le adiciona que esa persona también fume y que no se nutra o no se alimente adecuadamente. Eso con el alcohol. Protejamos a nuestras madres también del sol. ¿Por qué protegerse del sol? Hay que usar protectores solares, hay que evitar las exposiciones prolongadas al sol, sobre todo en esos horarios donde hay más incidencia de rayos ultravioleta. ¿Quiénes tienen más riesgo? Por supuesto, las personas muy blancas, que tienen pecas, que tienen el cabello, los ojos de color claro, pues se van a quemar su piel con mayor facilidad y van a tener más riesgo de presentar cáncer de piel de las maneras más comunes, que son el cáncer basal y el carcinoma epidermoide. Hay otro tipo de cáncer de piel que es mucho menos frecuente, pero mucho más agresivo, que es el melanoma. Aquí el riesgo está sobre todo cuando la persona tiene lunares o nevus, que son, sobre todo si tiene más de 10, que tienen más de 4 milímetros de diámetro, que tienen cambios en estos nevus. Es muy interesante, y siempre ante cualquier cambio deben de visitar al médico. En este caso, a partir de evidencia razonable, la exposición solar aguda es la que más se relaciona con este tipo de cáncer, con el melanoma. Quiere decir recibir altas cargas, altas dosis de radiación solar en poco tiempo y de manera repetida. Así como exponerse, digamos, ir de pesquería de manera sistemática y exponerse a altas radiaciones solares, pues se relacionan más con el melanoma. Las personas también que tienen problemas inmunológicos porque toman medicamentos que disminuyen
o deprimen su sistema inmunológico o han recibido algún tipo de trasplante de órgano tienen más riesgo de cáncer de piel. Entonces, por supuesto, la recomendación es evitar la exposición solar, pues estos daños pues causan alteraciones en su piel, sobre todo quemaduras solares, queratosis actínica, y estas queratosis pueden convertirse en papeles que promueven el desarrollo del cáncer de piel. Ojo, no quiere decir que usted deje de tomar baños de sol. El sol es muy importante para la salud. Las personas que no toman sol, se ha comprobado que tienen trastornos del estado de ánimo, depresión, trastornos del sueño, incluso problemas con su presión arterial y por supuesto deficiencias en el metabolismo de la vitamina D. Número 7, vacunas contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué vacunas contra el virus del papiloma humano? Bueno, pues no solamente se vacunan las niñas, existen mujeres que también tienen altos riesgos debido a su actividad sexual o alguna práctica de riesgo y no fueron vacunadas cuando adolescentes, entonces desean o deciden vacunarse a mayores edades. Igual que la vacunación contra el VPH también es importante, por supuesto, la detección del cáncer del cuello del útero con el Papá Nicolau. En este caso, la vacunación contra el VPH, estamos seguros que es una forma eficaz de ayudar a combatir el cáncer del cuello del útero. En los Estados Unidos se aprobó la vacuna Gardasil 9 en mujeres para prevenir este cáncer. Está indicada en mujeres y también en hombres entre 9 y 45 años. Esta vacuna sirve para la prevención de lesiones precancerosas y también para las lesiones cancerosas del cuello del útero que están relacionadas con 7 tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo, que son el 16, el 18, que corresponde al 70% de este tipo de virus, pero también protegen contra el 31, el 33, el 45, el 52 y contra el 58. También estas vacunas previenen a la mayoría de estas verrugas genitales, que se les denomina también condilomas acuminados o en coliflor, que causan, sobre todo, tienen relación con los virus de papilomas de los tipos 6 y 11. Recordar que esta vacuna no le va a servir para tratar la infección del virus del papiloma que ya existe, solo le sirve para prevenir esta infección. ¿Cuál es el momento más adecuado para vacunarse contra el VPH? Bueno, pues cuando se administra antes de que una persona, ya sea varón o mujer, comience a tener relaciones sexuales, no hay VPH, entonces es más efectivo en este caso. Sin embargo, quienes comenzaron a tener relaciones sexuales quizás se beneficien ya menos de esta vacuna, porque tal vez ya se tuvieron la exposición a estos tipos de virus, y entonces aquí por supuesto la vacuna va a ser menos efectiva. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos recomiendan la vacunación de rutina contra el virus del papiloma humano en niños y niñas de 11 a 12 años. Es posible administrar la primera dosis, se recomienda a partir de los 9 años de edad. Ahora, quienes no se vacunaron contra el VPH a la edad recomendada, a estas que les señalé, pueden hacerlo hasta los 26 años. Incluso se han reportado algunas personas entre 27 y 45 años que todavía no habían tenido la vacunación, sin embargo decidieron vacunarse después de consultar y de establecer un convenio con sus médicos sobre los riesgos que tenían de tener nuevas infecciones por VPH y se vacunaron. Importante no solamente la vacuna contra el VPH, también los exámenes de detección para el cáncer de cuello uterino. La vacuna protege o no protege para todos los tipos, protege sobre todo para los principales, esos 7 que ya les mencioné. Por tanto, hay otros que, aunque menos incidentes, también pueden producir cáncer de cuello uterino. Entonces es muy importante que usted siga haciéndose estos exámenes de Papá Nicolau o el Pap test, como se le llama también. La prueba de VPH junto con la citología cervical o cervicovaginal, o también llamada colpocitología, frotis o prueba de PAP o prueba de Papá Nicolau, ayudan a encontrar infecciones tanto por un VPH de alto riesgo como cambios anormales en las células del cuello del útero que pueden ser precursoras, ¿no?, que promuevan el cáncer del cuello en su útero. Por tanto, las personas que
con cuello de útero se deben de comenzar a realizar el Pap test o prueba citológica de Papá Nicolau ya a partir de los 20 años. Cuando comienzan las relaciones sexuales ya se debe comenzar, siempre que se tenga útero, a realizar estas pruebas. Para que los exámenes, fíjense bien, importante, para que sus exámenes sean eficaces, pues requieren dos cosas importantes: que sean a tiempo, ¿verdad? A partir de los 20 años ya debería comenzarse, y también que lleve un seguimiento, un seguimiento de las lesiones premalignas, porque no vale la pena diagnosticar una alteración en su cuello de útero, una llamada displasia, una lesión, una tipia, y que usted entonces no se siga y no busque la ayuda médica. Y número 8, la mamografía, de la cual ya hemos hablado, no vamos a repetir porque ha sido un tema que ha sido tratado. Si usted tiene duda, pues diríjase aquí a los comentarios o en la descripción de este video y va a encontrar algún link que le va a indicar, esclarecer sus dudas sobre la mamografía. Pero sí les voy a hablar de los exámenes médicos regulares. Les recomendamos a usted, mamá, o a su mamá, que visite el médico por lo menos una vez al año. Una vez al año, y en esa visita es importante que el médico examine sus mamas. También es importante, además del Papá Nicolau y de la mamografía, si le corresponde, después de los 50 años, cada 2 años, pues si tiene alto riesgo en su familia de cáncer de colon, si ha escuchado que en su familia 3 o más personas han padecido cáncer de colon, sobre todo varios miembros de la familia y miembros muy allegados a usted, pues valore con su médico la posibilidad de realizar una colposcopia si usted tiene 45 años de más, una colonoscopia, perdón. También puede solicitar un examen de determinación de sangre oculta en sus heces fecales, y eso puede guiar a detectar a tiempo un cáncer colorectal. Ya cerrando este video, como le había prometido, el control del estrés, ¿qué papel tiene en el riesgo de cáncer? El estrés crónico puede aumentar los niveles de hormonas como el cortisol y la adrenalina. La adrenalina y el cortisol están muy interrelacionadas con el sistema inmunológico, y ya vimos que el sistema inmunológico nos protege, destruye células malignas, pero también se relacionan con la regulación del crecimiento de sus células. Entonces es importante controlar el estrés para evitar estos picos de cortisol y de adrenalina. Se ha comprobado que el estrés prolongado también se asocia con un aumento del estado de inflamación crónica, y cuando hay un estado de inflamación crónica, pues sus células están sometidas de manera constante, perenne durante el tiempo, a un daño, una alteración. Hay un momento en que el sistema inmunológico no puede controlar el crecimiento de esas células que están cambiando, que están mutando, y entonces comienza a desarrollarse un determinado tumor. Entonces el estrés se vincula al estado de inflamación crónica, el cual debemos de evitar. También el estrés lleva a que haya también mayor consumo de tabaco, mayor consumo de alcohol, se relaciona con una mala nutrición, y eso por supuesto tiene que ver con el hecho de este tipo de padecer algún tipo de estas enfermedades. Al debilitar el sistema inmunológico, pues el estrés dificulta mucho la capacidad del cuerpo para combatir estas células cancerosas y también las infecciones, que muchas tienen relación con el riesgo de tener determinado tipo de cáncer. El apoyo familiar junto con el control del estrés es de ineludible importancia. La soledad se ha evidenciado que también se relaciona con el incremento de la tristeza, de la ansiedad, incluso impacta negativamente en la salud mental. Quienes hemos tenido pacientes enfermos, ya sea de cáncer o de otra enfermedad, hemos visto cómo sufren o reportan mayores síntomas, sobre todo dolor, cuando se encuentran solos. Hay mayor reporte en muchos hospitales que han recogido estos datos, mayor reportes de dolor, de falta de aire, cuando están en fechas de fines de semana, sábados, domingos, días festivos, días feriados, y los pacientes se encuentran solos en los hospitales, con poca compañía familiar o de otros pacientes. Eso es un hecho. Entonces la soledad promueve todo este tipo de síntomas que resultan a veces muy difíciles de controlar desde el punto de vista médico, y si requieren el apoyo de la familia. La soledad puede generar, como les comentaba, altos niveles de estrés, con todo lo que relaciona el estrés con el riesgo de estas enfermedades, incluido el cáncer. Las personas
que se sienten acompañadas suelen tener, por supuesto, hábitos de vida más saludables, como puede ser practicar ejercicio o mantener una buena alimentación, y estos son factores protectores para muchas enfermedades. Por último, estar con una red social, con un intercambio social, tener familia, tener amistades, pues eso les facilita a usted acceder a atención médica regular, se comparten vivencias, se motivan, sobre todo a las madres, para hacerse estos chequeos. Ahí se dice yo fui, yo acudí, me hice mi mamografía, me hice mi pap test, lo puedes hacer en tal parte, me fue así. Entonces, esta red social es importante cuando las personas y sobre todo las mujeres se encuentran en situación de carencia de afecto familiar o de afecto social, pues se aíslan más y es más difícil que acudan a este tipo de actividades de pesquisa o ante cualquier molestia en su salud. Así entonces, aquí lo han tenido, 10 estilos de vida saludables para ayudar a proteger a nuestras madres, para ayudar a proteger a nuestras hermanas, nuestras abuelas, a nuestras hijas. Este Día de las Madres entonces celebremos su vida cuidando su salud. No olviden suscribirse, dar like y compartir este video. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Hasta la próxima.